Entonces, vamos a ver, hermano, segunda de Corintios, o sea, primera de Corintios 5, primera de Corintios capítulo 5, que nos habla de confrontando la inmoralidad en la iglesia. Aquí Pablo nos va a hablar, ¿no es cierto?, cómo confronta la inmoralidad en la iglesia. Dice que el problema es señalado. En primera de Corintios 5:1 nos habla el pecado de un cristiano innombrable en Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo está llamándole la atención, ¿no es cierto?, a los cristianos de Corinto, ¿no es cierto?, por el pecado de fornicación, y le dice que hay uno que además tiene la mujer de su padre, ¿ya? El término fornicación es la antigua palabra griega, hermano, porneia, que en términos generales se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad, hermano, incluyendo la homosexualidad. Originalmente, pomeia se refería al ir con prostitutas, pero antes de los tiempos del Antiguo Testamento, la comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital, incluyendo la homosexualidad. Este, hermano, es su sentido en el Nuevo Testamento. Los comentaristas acerca de la palabra porneia, las escrituras con esta palabra comprenden toda especie de mezclas ilegales. Se debe entender en su mayor latitud del significado como implicando toda clase de impurezas, hermano. Porneia aparece con frecuencia en primer lugar en las listas de pecados del Nuevo Testamento, pero no porque los primeros cristianos tuvieran deslices, no, hermano, relacionados con sexo. En vez de eso, es porque el área del sexo era uno de los lugares más dramáticos, donde la ética de la cultura griega chocaba, hermanos, con la ética de Jesús. La inmoralidad sexual era un hecho aceptado, hermano, de la vida para la persona común en la cultura griega. Pero no era bueno para estar entre los seguidores de Jesús. Estamos hablando del sexo extramarital, ¿no es cierto? No del sexo en el matrimonio. Que, algún, que alguno tiene la mujer de su padre, es lo que Cristo, ¿no es cierto?, le hace presente. Aparentemente alguien había estado teniendo una continua relación, ¿no es cierto?, ya casado o viviendo juntos con su madrastra, la esposa de su padre. La mujer involucrada debe no ser cristiana, porque ella no es señalada. El verbo hay es un eufemismo para una continua relación sexual. No solo para un capricho, hermano, un capricho pasajero o un encuentro casual, no. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo entendió que este tipo de relaciones incestuosas sería considerada tabú, incluso entre los paganos de su cultura. O sea, hasta los paganos consideraban, ¿no es cierto?, tabú el hablar de estas relaciones incestuosas. Sin embargo, los cristianos corintios parecían aceptar esta conducta, porque el escritor romano antiguo y estadista Cicerón dijo que este tipo de incesto era un crimen increíble y prácticamente desconocido. Verdaderamente no era ni un nombrado entre los gentiles, ni aún era nombrado entre los gentiles este pecado. Debió ser suficiente que esto es declarado pecado por la Biblia. El Levítico 18:8, hermano, nos dice
y Deuteronomio 22:30 y 27:20. Debería haber sido suficiente que la cultura mundana en sí lo consideraba pecado. Pero los cristianos corintios, hermanos, no parecían molestos. No les molestaba del todo. La reacción de la iglesia corintia hacia el pecado, y Pablo les dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo le insiste: y vosotros estáis envanecidos, estáis contentos, estáis orgullosos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba más preocupado, hermanos, porque los cristianos de Corinto parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban preocupados. Pablo a eso le preocupaba y le molestaba. Y por eso les dice: no deberíais haberos lamentado acerca de esta conducta. Pero previamente a esta carta, Pablo ha estado tratando, hermanos, principalmente con los problemas mentales de los cristianos corintios, sus ideas equivocadas acerca del poder y obra de Dios y sus siervos. Ahora Pablo está comenzando a tratar con sus problemas morales, que es lo que Pablo está haciendo, nos describe en este capítulo. Pero ambos están conectados. Sus problemas morales vienen porque ellos, hermanos, están pensando correctamente acerca de Dios y su mundo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente, esta era la solución de Pablo al problema: sacar a este hombre notoriamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no estaban haciendo esto, los, los escondían dentro de la congregación. ¿Por qué no? ¿Cómo puede permitirse este tipo de cosas? Recuerda que Corintio era una ciudad notoriamente, hermano, para inmoralidad sexual, y las religiones paganas no valoraban la pureza sexual. Por lo tanto, no era difícil para un corintio pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que le placiera cuando se trataba de sexo. Porque la cultura griega podía decir: en realidad tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el ciudadano diario del cuerpo, para el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. O sea, las esposas eran para los hijos legítimos y las concubinas eran para darse el gusto el día que ellos quisieran. No sabían que era incorrecto a lo largo del Antiguo Testamento, aunque Levítico 18:8, hermanos, expresamente prohíbe a un hombre tener sexo con su madrastra. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás, dice. Algunos rabinos, hermanos, tales como Rabbi Akiva, dijeron que tal relación era permisible para un gentil que se convirtió al judaísmo, porque ellos eran una persona completamente nueva y su antigua relación familiar no contaba para nada. Había un libertinaje, pero increíble. Más que nada los cristianos corintios, hermanos, estaban permitiendo esto probablemente en nombre de la tolerancia. Ellos probablemente estaban diciendo ellos mismos: mira cuán amorosos somos, estamos aceptando a este hermano como es, no le ponemos ningún obstáculo, lo aceptamos como es, con todo el que siga haciendo lo que quiere. Mira cuán abiertos de mente somos, lo que ellos querían expresar. Nunca debemos menospreciar
hermano, lo que la gente permitiría en nombre de la apertura de mente. O sea, tener la mente abierta no significa aceptarlo todo, ¿ya? Taparlo todo, el pecado, la inmundicia, la inmoralidad. No, para eso Dios nos dio una palabra y nos dio mandamientos. Los cristianos corintios eran orgullosos y Pablo les dice, estáis envanecidos de su aceptación de este hombre, de estos hombres. Ellos pensaron que esto decía algo bueno de ellos, pero en lugar de gloriarse, ellos deberían lamentarse, hermano, tanto por el hombre y por lo que le deben hacer, quitado de en medio de vosotros. Y Pablo habla de la prescripción de Pablo. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, dice Pablo, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo, ¿no es cierto?, quería la destrucción de la carne para que el espíritu fuese salvo en el día del Señor, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Pablo expresa, ¿no es cierto?, como él presente ausente en el cuerpo, pero presente siempre en el espíritu. Cuando Pablo menciona, hermanos, su espíritu, estando presente, él no está hablando de una proyección astral en la iglesia primitiva. Él realmente está representando en esta carta, en medio de ellos, la cual era una extensión espiritual válida de su autoridad apostólica. Él estaba hablando como apóstol, estaba hablando, ¿no es cierto?, como el maestro le estaba hablando. En otras palabras, hermanos, Pablo no tenía que estar ahí para ejercer su autoridad. La distancia no lo hacía por ningún motivo menos apóstol, ¿ya? Pablo empuja duro su autoridad aquí. Es juzgado, dice, pero no tanto porque reconoce que debe ser hecho en el nombre y poder del Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente es juzgado, dice. ¿Está Pablo desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7:1-5, hermano? Después de todo, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice. Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo. El mandato de Jesús en Mateo 7:1-5 prohíbe juicio hipócrita y juzgar a otro por un estándar por el cual nosotros mismos nos queremos ser juzgados. Pablo está perfectamente dispuesto, hermano, a aplicar los mismos estándares a él mismo. Él mismo está dispuesto a someterse a esos estándares que él está aplicando a los cristianos corintios. Él se somete a esos estándares, pero los corintios no lo entienden. Algún juicio está permitido y otro no, mientras los cristianos no deben juzgar los motivos o misterios de otros. Ciertamente se espera que seamos honestos acerca de la conducta de cada uno, seamos honestos con nosotros mismos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo pueden ellos ser entregados a Satanás al ponerlo fuera de la iglesia, en el mundo, el cual es el dominio del diablo? El castigo es remover la protección espiritual y comodidad social, no una imposición del mal. Dios, hermanos, con frecuencia nos protege de los ataques de Satanás. Con frecuencia, permanentemente, Dios nos está protegiendo de los ataques de Satanás. Aún cuando nunca sabemos que los ataques de los ataques. Job 1:10, Lucas
22, 31, 32 hace mención a estos ataques. El hecho de que muchos puedan salir de la iglesia, hermano, sin pensarlo dos veces, muestra qué débiles son esas iglesias realmente. No deberían ser lugares donde una persona bajo disciplina, puesta fuera de la congregación, puede perderla, pero no dice tampoco bien algo acerca de un cristiano sobre si ellos pueden voluntariamente olvidar de congregarse junto con los santos, hermano. Podemos nosotros pensar, meditar, qué significa el dejar de congregarnos en la congregación de los santos, en la casa de oración, y preferir la soledad espiritual, la soledad física, pues nosotros necesitamos ir a la casa de oración, necesitamos congregarnos. El mandato de Pablo también sirve para el importante propósito, hermano, de remover cualquier sentimiento falso de seguridad que el hombre pecador pudiera tener entre la congregación de cristianos. ¿Qué seguridad puede tener el hombre pecador dentro de la congregación de los cristianos, hermano? La única seguridad que puede tener es que el día de mañana, si no se arrepiente, se va a perder. Ellos no podrían solo ignorar su pecado, hermano, y dejar que él lo ignore pretendiendo que no estaba ahí. Si el hombre rehusó enfrentar su pecado, la iglesia debe encararlo por por el bien suyo y por bien de la iglesia. El propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y comodidad social de la iglesia era la destrucción de la carne, no del cuerpo, pero su carne rebelde. Este hombre, aunque cristiano, estaba en este tiempo dado a los pecados de la carne. Pablo está diciendo que a través de ellos, sacarlos, el hombre será entregado a las consecuencias pecaminosas de su carne. Y la esperanza es que al revolcarse en los resultados de su pecado, el impulso pecaminoso en esta área en particular sea destruido. Es lo que Pablo esperaba, es lo que Pablo predicaba, lo que Pablo quería y lo que Pablo enseñaba. Pablo quería convertir a este pueblo en cristianos, en verdaderos cristianos. Como cristianos, hermanos, debemos pelear continuamente con la carne. Eso lo llevamos, lo heredamos. Es una lucha permanente con la carne, porque aún que el viejo hombre está muerto, habiendo sido crucificado con Cristo. Ahí murió el viejo hombre. Romanos 6:6. La carne, aunque vive, aún vive haciendo sido educada en pecado por el viejo hombre, el diablo y la cultura mundana alrededor de nosotros, hermano. Pero Dios ahora nos llama en compañerismo con Él, a hacerle a la carne lo que Él hizo por sí mismo al viejo hombre. Que muera el viejo hombre, así tiene que morir la carne, crucificado. Pablo espera que poniendo a este hombre fuera de la congregación de los cristianos corintios, lo lleve a crucificar la carne y sus pasiones y deseos. Y las palabras sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, eran usadas, hermanos, para justificar la terrible tortura durante la Inquisición. Pero esto no es para nada de lo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando de destruir el cuerpo, hermano, físico del hombre, sino señalando el poder del espiritual, su carne pecaminosa, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lamenta la disciplina. La meta de la disciplina es clara, la salvación, no la destrucción de su espíritu. Aunque la conducta de este hombre era claramente pecaminosa,
y necesitaba corrección severa, Pablo no le escribe como perdido para siempre, hermano. Él usó efectivo de la disciplina de la iglesia, aún puede verlo en la salvación, el uso efectivo de la disciplina, ¿no es cierto? Pablo le predica que puede ser aún salvo, ¿no es cierto?, por esta disciplina. Toda la disciplina en la iglesia debe ser llevada a cabo con la actitud de restauración, no de destrucción, de restauración, no de condenación. Como Pablo escribió también, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo. No lo podemos tener como enemigo, sino amonestarle como hermano. Segunda de Tesalonicenses 13, 14, 15. Ahí está este texto, hermano. La disciplina en la iglesia no es un grupo de policías, no, de policías piadosos para atrapar criminales, no, hermano. Más bien es un grupo de hermanos y hermanas con el corazón roto, buscando restaurar a un miembro errante de la familia. Si tuviéramos un hermano, un hijo, ¿no es cierto?, en estas condiciones, ¿cómo buscaríamos restaurarlo? ¿Cómo buscaríamos sacarlo del vicio, de la droga, del alcohol, de lo que estuviera? Y aquí la iglesia está, Pablo dice que está buscando restaurar a un miembro errante de la familia. Pablo nos dice que la iglesia debería quitarle la salvación al hombre pecador. La iglesia no garantiza salvación, hermano. Esta ciertamente no puede quitarla, pero hay casos por el bien del pecador y por el bien de la iglesia, cuando alguien debe ser quitado de la congregación. Algunos le llaman excomulgar o expulsar a una persona. Ellos deben ser sacados de la congregación hasta que se arrepientan. En la iglesia hoy en día, esto raramente trae a un pecador al arrepentimiento, hermano, porque ellos pueden fácilmente ir a otra iglesia y pretender que nada pasó en su vieja iglesia. O es fácil para ellos jugar el papel de víctima, de actuar como si su primera iglesia fue cruel hacia ellos, que no había amor, que lo trataban mal, que los predicadores no eran lo suficientemente sabios. Si es que bien es verdad que algunas iglesias han sido crueles con sus miembros e injustamente sacado a algunos de la congregación, eso no significa, hermanos, que la iglesia nunca debe practicar los principios bíblicos que Pablo enseña aquí. Esto debe hacerse tanto por el bien de la iglesia como por el bien del pecador, para que se arrepienta, para que reaccione. Entonces iba a haber una reunión de la iglesia donde Pablo espiritualmente, hermano, presente, entregaría en nombre de Cristo y en ejercicio del milagroso poder con el cual él fue investido, al ofensor, al poder de Satanás. En ese momento, ¿no es cierto?, entregaría en nombre de Cristo y en un ejercicio milagroso, dice, poder con el cual fue investido al ofensor, al poder de Satanás. Si entregar al pecador al poder de Satanás. La razón para la pureza de la iglesia. Primera de Corintios, ¿no es cierto?, capítulo 5, versículo 6. Un poco de pecado influencia al grupo entero. Es como la levadura, hermano. Usted pone un poco de levadura en un saco de harina y al otro día está todo alrededor. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. De nuevo, los cristianos corintios estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado notorio de este hombre. Ellos pensaron que mostraba al mundo entero cuán amorosos eran. Pero tú no muestras amor a un cuerpo,
siendo un tipo de cáncer. Podemos decir con certeza, hermano, que Pablo estaba más preocupado acerca del pecado de la iglesia entera, especialmente del liderazgo, de los líderes, que del pecado individual de un hombre. Ambos son importantes, pero el pecado de la iglesia es peor. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura mencionada no es solamente la levadura, sino un poco de la masa pasada del lote anterior, como en la preparación de pan de la masa fermentada. Así es como el pan del mundo antiguo se preparaba comúnmente, hermano. Un poco de restante del lote antiguo podía hacer que toda la nueva masa se expandiera e inflara. Por lo tanto, hermano, el trabajo de la levadura se ve como una ilustración de la obra del pecado y el orgullo. La presencia de un poco puede corromper una gran cantidad. En esta luz, hermano, el mandamiento de la Pascua de purgar la levadura tenía un propósito de salud. Este método de fermentación usado semana tras semana incrementa el riesgo de infección o envenenamiento por alimento. Así que por lo menos una vez al año los israelitas comenzaban de cero. Debemos vivir una fiesta perpetua de paz, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, hermano. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, limpiados, pues, hermanos, de la vieja levadura. En la fiesta de la Pascua, toda la levadura era removida de la casa y nada con levadura quedaba en ella. Debía ser comido por una semana. Sacaban toda la levadura de los hogares, hermanos. No quedaba nada, ni una muestra de levadura. Pablo dice que tal como los judíos están preocupados por remover toda la levadura de entre ellos, que así la iglesia debería tener preocupación, hermano, por remover tales pecadores notorios y no arrepentidos en medio de ellos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, Cristo es nuestra Pascua. La conexión de Pablo entre la pureza de la Pascua y la vida cristiana no es un tramo extraño, hermano. Jesús es en efecto nuestro Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros. No nos olvidemos que la primera Pascua fue cuando el ángel de la muerte venía sobre Egipto, ¿no es cierto? Un cordero, la sangre de un cordero, pintando los dinteles de las puertas, salvó a los primogénitos. La muerte de Cristo es nuestra Pascua. La muerte de Cristo, el ángel de la muerte pasará sobre todos nosotros. Por la muerte de Cristo seremos salvos. Es el Salvador. Esa es nuestra Pascua. Para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros. Por tanto, debemos vivir en la pureza de la que habla Pablo, hermano. Habló de la Pascua. Nuestras vidas cristianas deben ser marcadas por las mismas cosas que caracterizaron la Pascua. Salvación, liberación, gozo, plenitud y pureza de la levadura. Limpiarnos de la vieja levadura. Sin levadura, ¿cómo soy? El punto de Pablo es tan claro como dramático. Vivan sin levadura porque ustedes no son leudados. Sé lo que eres. Es el mensaje básico del Nuevo Testamento para el andar cristiano, hermano. Sé lo que eres. Ser lo que uno es. Mensaje básico. La salvación
en pecado no es posible. Siempre debe ser salvación del pecado. Si nosotros no podemos tener salvación estando en pecado, el Señor nos salva del pecado, ¿ya? Sinceridad y de verdad. Estos son dos barandales para el camino de la vida cristiana, hermano. El principio de la separación cristiana. Pablo nos habla y les dijo en una carta previa que evitaran la gente fornicaria. Os he escrito por carta que os juntéis con los, que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito por esta carta, le dice Pablo. ¿Dónde está la carta previa de Pablo? Los apóstoles escribieron muchas cartas a la iglesia, las cuales ya no tenemos. Ciertamente tales cartas fueron inspiradas para hablarle a esa iglesia en particular en ese tiempo específico, pero no toda la iglesia de todos los tiempos, hermano. Así que tales cartas no fueron preservadas por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Juntéis, es literalmente mezclarse, hermano. Juntéis, juntarse. En el contexto de relación social significa mezclarse o asociarse de manera cercana. Pablo aclara el principio de la separación, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pablo no quería que los cristianos corintios, hermanos, esperaran conductas piadosas de gente impía. El desasociamos de pecadores en el mundo pecaminoso significa que sería necesario salir del mundo. Sorpresivamente, este es exactamente el acercamiento que muchos toman para la santidad y el caminar cristiano, hermano. El alejarse lo más posible del mundo. Este era el mundo, este era el espíritu detrás del movimiento monástico en la iglesia primitiva y medieval. Este era el espíritu que los movía, el movimiento espiritual que había en esos tiempos, que nos habla en este punto Pablo. Un movimiento monástico de la iglesia primitiva y medieval. En lugar de eso, sin aprobar el pecado de los pecadores en este mundo, deberíamos esperar que ellos serán pecadores. No debería sorprendernos o ofendernos que aquellos que no conocen a Jesús, hermanos, sean avaros. Literalmente la palabra significa que ellos, aquellos quienes deben tener más. No debería sorprendernos o ofendernos que aquellos que no conocen de Jesús sean ladrones. El original egoísta, la palabra descrita, aquellos que roban con violencia. No debería sorprendernos o ofendernos que aquellos que no conocen a Jesús, hermano, actúen como un maldiciente, describiendo a una persona que es un asesino. Pero los cristianos corintios esperaban un comportamiento cristiano de sus amigos cristianos y no lo estaban haciendo. En lugar de eso, Pablo les manda que ellos con el tal ni aún coman. En la cultura de esos días y muchas culturas hoy en día, hermano, comer con alguien es una expresión de amistad y compañerismo.
En algunas culturas, si un hombre come en tu mesa, está obligado a reconocerlo como un amigo y compañero. Pablo le está advirtiendo a los cristianos de Corintios que no deben continuar en comunión cristiana con un pecador notorio que se hace llamar un cristiano. Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Les pregunta Pablo. Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Pero desafortunadamente muchos cristianos, hermanos, están ocupados juzgando a aquellos fuera de la iglesia, lo que es solamente trabajo de Dios. No es trabajo nuestro criticar al que no es cristiano, al que está fuera de la iglesia. Es trabajo de Dios. Y están ignorando la pureza dentro de la iglesia. Criticamos al que está fuera, pero no nos preocupamos del pecado que hay en la iglesia, hermano. Eso es lo terrible. No juzgáis vosotros a los que están dentro. No juzgan a los que están dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Los cristianos de Corintio estaban fallando en juzgar donde deberían haber juzgado. Ellos no debieron haber guiñado al pecador notorio en medio de ellos. Y no debieron haberse considerado amorosos por hacerlo. Debemos recordar ambas, porque es importante tratar con este hombre pecador entre los cristianos corintios. No solo por amor de la pureza de la iglesia, hermano, sino también por la propia salvación del hombre. Esto está en 1 Corintios 5:5. ¿Ya? Hermanos, Pablo nos enseña, ¿no es cierto?, cómo alejarnos del pecado, cómo tratar a los que están en pecado, cómo alejarnos de los pecadores, no tenerlos dentro de la iglesia, y si están dentro de la iglesia, marginarnos del lado de ellos, no compartir con ellos, no tener esta comunión con ellos, ¿ya? Debemos separarnos de todo lo que nos puede guiar a caer en el pecado. Cristo, Cristo nos guía. Cristo espiritualmente trata de mantenernos en su camino. Y nosotros debemos mantenernos ahí, hermanos. Él es el camino. Y ese camino no debemos perderlo. Porque en ese camino vamos a conocer la verdad. En ese camino vamos a tener vida. Y en ese camino vamos a llegar al Padre, hermano. Que Dios los bendiga, hermano. Un abrazo.